En esta primera imagen vemos cómo hay niños en una escuela, pues en Finlandia se reabren escuelas y garantías, ya que dan por controlada la pandemia. En esta segunda fotografía podemos ver a dos mujeres participando del cacerolazo en las protestas bajo control policial en Madrid, pues se extienden a otras comunidades. En esta imagen vemos un avión de LATAM, y es que LATAM despedirá a 1.400 trabajadores en Chile, Colombia y otros países. La decisión la tomaron como resultado de la reducción de sus operaciones por el coronavirus. En esta fotografía vemos un trabajador cuando limpia el metro antes de su partida en Akalla, en Estocolmo, Suecia, el martes 28 de abril del presente año. El coronavirus ha cobrado un precio desproporcionado entre los integrantes suecos. En esta imagen vemos como un empleado municipal que usa un traje especial para protegerse contra el coronavirus limpia y desinfecta un andén peatonal casi vacío debido a la pandemia de coronavirus en Moscú, Rusia. En esta fotografía podemos observar cómo el ejército italiano y el personal del grupo de trabajo de limpieza de calles de Roma desinfectan una iglesia para evitar la propagación del COVID-19 en Roma. En esta imagen vemos cómo un trabajador limpia una escalera mecánica en el centro comercial Grant Park en San Antonio, pues el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha aliviado las restricciones en muchos negocios que han abierto ahora. En esta fotografía observamos cómo los miembros del personal clínico que usan equipo de protección personal PPE limpian la unidad de cuidados intensivos en el Royal Harbour Hospital en Cambridge, en Inglaterra. En esta imagen vemos cómo los trabajadores limpian los ascensores de un edificio comercial en Tokio, ya que el ministro Shinzo Abe ha anunciado que Japón extenderá un estado de emergencia hasta finales de mayo. En esta fotografía vemos a un trabajador que usa una máscara facial para protegerse contra el coronavirus, mientras limpia el vidrio de una tienda de ropa en Pamplona, en el norte de España. En esta vemos a un empleado municipal limpiando un bus de servicio público en la estación principal de autobuses en Asunción, en Paraguay, pues el gobierno de este país permite viajar en autobús a 100 kilómetros de la capital en medio del cierre parcial en medio de la pandemia por el coronavirus. En esta fotografía vemos cómo los miembros del personal limpian las máquinas de facturación en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle en Roissy, el norte de París, ya que Francia comenzó a aliviar gradualmente sus medidas de bloqueo en medio de la pandemia del COVID-19. En esta imagen muestra cómo el reabrir algunos sectores de la economía en ciertos países con máscaras, tapabocas y toda clase de protección, las personas buscan desempeñar sus funciones lo más seguros posible. En esta imagen vemos obreros en una construcción, tal como dicen ellos, no solo luchan contra el virus, sino como también luchan contra la necesidad. En esta fotografía vemos cómo las personas usan tapabocas y esperan pacientes a las afueras del mercado Portal Palazzo, que se reabrió después de 2 meses en Turín, norte de Italia. En esta imagen observamos cómo los amigos y familiares de Larry Hammond, que se encontraban entre los 10 dolientes permitidos, se sientan en sillas separadas durante su funeral en Boyd Funeral Home en Nueva Orleans. En esta imagen vemos a senadores y representantes a la Cámara. Piden en el Congreso que se habiliten las sesiones semipresenciales para poder hacer control político eficiente y discutir y votar por los proyectos de ley en curso. En esta imagen vemos cómo venezolanos compran los tiquetes para salir de Bogotá, pues a raíz de la pandemia muchos de ellos buscan retornar a su país. En esta fotografía vemos cómo numerosos venezolanos esperan a las afueras del Terminal Norte. Ellos esperan buses sin importar el sol y la lluvia, necesitan movilizarse. En esta imagen observamos cómo con mensajes y velas los manifestantes piden al gobierno nacional tomar medidas para prevenir el contagio en el centro penitenciario. En esta imagen vemos aglomeración de personas, lo que contradice el titular, siendo el mundo supera los 300.000 muertos por COVID-19. Una fotografía más acertada podría ser con ataúdes cerca de una clínica.
En esta fotografía se pueden observar motocicletas circulando, pero el titular habla sobre el aislamiento obligatorio, lo que contradice un poco al verse aún cómo se puede circular por las vías. En esta imagen podemos observar a hombres limpiando y desinfectando, pero la noticia habla de la cantidad de muertos que ha tenido Argentina por COVID, en lo que este titular podría ir acompañado por otra fotografía. En esta imagen vemos a niños en una escuela, pero el titular nos habla sobre el acceso a internet y computadores, por lo que la noticia podría ir acompañada por una fotografía con niños con computador. En esta fotografía vemos a varias personas en una estación de transporte, pero el titular nos habla sobre las personas que atacan a los médicos y enfermeras. Este podría estar acompañado por otra fotografía, como en la que escribieron en la pared atacando a un médico. En esta vemos cómo se toman pruebas, pero el titular podría ser acompañado por otra fotografía, pues es que el FBI dice que hackers chinos podrían buscar y robar información. En la fotografía se puede observar el centro histórico de Cartagena, pero la noticia nos habla de la caída de los ingresos de los hoteles y las agencias de viaje, por lo que podría ser acompañada por otra imagen. En esta fotografía vemos cómo desinfectan un almacén donde venden frutas y verduras, pero el titular habla de cómo Colombia supera los 13.000 contagios y 525 muertos por coronavirus. En esta fotografía se pueden ver pruebas de COVID, pero con el titular sobre la muerte de 3 integrantes de una familia por COVID-19 en Malambo, podría ir acompañado de otra imagen. En esta vemos una plazoleta, pero el titular habla sobre los contagios que ahora tiene Vaupés con tan solo una UCI. En esta imagen podemos observar una iglesia, pero podría ser cambiada por una de carga de alimentos, pues la noticia habla sobre las 30 toneladas de alimentos enviadas al Chocó para atender la emergencia del COVID-19. En esta imagen podemos observar poco por la escasa iluminación, y en la noticia sobre las cárceles podría ir acompañándola otra fotografía. En esta imagen nos muestra la demarcación de límites en un ascensor, pero la noticia nos habla sobre el uso de tapabocas. Por eso debería ir otra imagen más adecuada. En esta imagen podemos ver una mesa con juegos y unas sillas, pero la imagen podría ser otra, pues hace la noticia énfasis en la preocupación que tienen los pediatras por los niños en la pandemia. En la fotografía podemos observar un estadio, pero para la noticia sobre la DIMAYOR respondiendo a Mindeporte los interrogantes del protocolo de seguridad, podría usarse una foto diferente. En esta imagen vemos a un hombre sentado, pero podría utilizarse otra imagen para la noticia sobre la situación en la que están confinados y sin gasolina en Venezuela. En esta imagen vemos parte de comercio de Nueva York, pero para su titular debería ir otra fotografía, pues habla de cómo se registran mayor número de muertes por COVID-19. El titular que acompaña esta fotografía es sobre una iglesia cristiana que realizó un numeroso culto en plena cuarentena, pero lo que vemos son policías. Por eso debería ser usada una imagen en la que apareciera dicho suceso. El titular al que está acompañado esta fotografía es como hasta tractores para combatir COVID-19 en municipios del Valle, pero en la imagen vemos un auto en la vía, por lo que debería ir acompañado la noticia otra fotografía de alguno de los tractores. En esta observamos una imagen bella de la Torre Eiffel, pero en el titular nos habla sobre Francia y su registro de 351 muertos por coronavirus en 24 horas, lo que no se evidencia en la fotografía.